Si os parece, como estamos en petit comité, voy a hablar desde aquí. No hace falta atril. Bon dia a tota la bona gent de Terrassa. És un honor i és un plaer estar aquí avui amb vosaltres. Es un honor, es un placer estar aquí aportando mi granito de arena a estas elecciones tan importantes. Y como yo soy científico, mi aportación de hoy va a ser intentar echar una mano con algo que dicen que a los científicos se nos da relativamente bien. Simplificar lo complejo, pero sin quitarle ni un poquito de su complejidad. Decía el premio Nobel de Física Richard Feynman que si no podías explicar la mecánica cuántica a tu abuela, era que realmente no entendías la mecánica cuántica. Y ya un poco más en serio, hay un principio filosófico que se usa un montón, que es muy útil en ciencia, que se llama la navaja de Occam, y que dice que las explicaciones más sencillas normalmente son las que más probabilidad tienen de ser ciertas. Pues bien, vamos allá. En las elecciones del 21 de diciembre no hay 7 papeletas. No hay 7 papeletas. Hay 2. Está la papeleta de los frentes, la papeleta de los bloques, que muy bien ha explicado antes Xavi, y está la papeleta de la llave que lleva Xavi en el bolsillo, siempre últimamente estos días preparada. La papeleta de la clau. Y hay que estar atentos, porque dentro de la papeleta de los frentes, bueno, pues es una papeleta complicadita, ¿no? Y está formada por muchas papeletas dentro. Parece que es una oferta variada y multicolor, ¿no? Como el menú de un chino, pero en realidad es todo bastante parecido. Por ejemplo, dentro de la papeleta de los frentes tenemos un grupo de papeletas que podríamos llamar la papeleta del Frente de la República Unilateral pasado mañana. Esa papeleta, que contiene otras papeletas en su interior a su vez, pues está formada, en primer lugar, como antes explicaba Xavi, por una candidatura encabezada por el señor Puigdemont, que se llama Junts per Catalunya, pero que, a pesar del intento de ocultación, ¿no? Si uno va al Ministerio del Interior a ver cómo está formada jurídicamente, descubre que es una coalición electoral de PDeCAT y de Convergencia Democrática de Cataluña, que es el partido que tiene el dudoso honor de ser posiblemente el único partido de España capaz de disputarle al Partido Popular el premio de partido más corrupto de Europa. Aunque se coaliguen con la marca nueva, aunque cambien el nombre a la candidatura, sabemos que son los mismos. Además de esta papeleta, tenemos la papeleta de Esquerra Republicana de Cataluña. Xavi hace una pregunta muy pertinente. No sabemos qué proponen, pero yo voy más allá. No sabemos quién es el candidato. Yo esta mañana me levantaba y pensaba, ¿quién es el candidato a presidente de Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Es Oriol Junqueras o es Marta Rovira? ¿Alguien sabe quién es el candidato a la presidencia de la Generalitat de Esquerra Republicana? Yo no lo tengo completamente claro. Y luego, en ese frente de la República Unilateral pasado mañana,
tenemos a la CUP, que son muy revolucionarios, pero votan a favor de presupuestos que tienen 2.300 millones de recortes en sanidad, en educación y en dependencia. Luego tenemos el otro frente, el frente de Aznar. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice Aznar, que ha hecho una recomendación de voto en estas elecciones. En ese frente tenemos la papeleta naranja, la papeleta que se ha dedicado en los últimos meses a intentar romper la convivencia en Cataluña. Y esto les molesta muchísimo que se lo digan. De hecho, hacer la prueba de decirle a una persona que conozcáis que vote Ciudadanos que están intentando romper la convivencia en Cataluña. Les molesta que se lo digamos porque es verdad. Les molesta que se lo digamos porque es verdad. Porque Albert Rivera se permite decir barbaridades, como que para hablar en castellano en Cataluña te tienes que partir la cara. O se permite humillar a los profesores y profesoras de la escuela pública catalana enseñando libros de texto que no son libros de texto y que se ha inventado simplemente para denigrar la escuela pública catalana. Tenemos esa papeleta que parece que analiza que le viene bien fracturar una sociedad para ganar votos. Tenemos la papeleta de Albiol, del Albiol malo, aquí tenemos al Albiol buena, la papeleta del señor que utiliza el manual de Marine Le Pen para hacer campaña en Badalona, poco más hay que decir de esa papeleta. Y luego tenemos la papeleta del señor Miquel Iceta. No sé si habéis visto Amanece que no es poco, que dicen que hay en el pueblo de Amanece que no es poco, hay sudamericanos, ¿no?, que un día van en bici y un día huelen bien, que es una de las bromas de la peli. Pues bien, el señor Iceta un día baila y un día se hace un selfie con la extrema derecha en Cataluña. Esa papeleta también está en el frente de Aznar. Y antes de seguir, me gustaría decir humildemente a todo el mundo que vaya a votar, que esté pensando en ir a votar al PP, a Ciudadanos o al PSC, que cuando ponga la papeleta en la urna, si finalmente vota PSC, Ciudadanos o Partido Popular, que no se olvide que Aznar se lo pidió. Que no se olvide que cuando ponga la papeleta dentro de la urna, Aznar se lo pidió. Solamente por eso creo que valía la pena replantearse el voto. Solamente por eso. Como veis, la papeleta de los frentes es complicadita y parece que nos presenta pues muchas opciones diferentes, pero en el fondo la cosa es mucho más sencilla. Tiene envoltorios de bailes, tiene envoltorios de candidatos racistas, tiene envoltorios de sonrisas profident o de hojas de ruta hacia ninguna parte. Pero los 6 caramelos saben más o menos a lo mismo. Saben, de hecho, a más de lo mismo. Y voy a dar pues algunos ejemplos. Creo que es evidente ya a estas alturas, y no lo digo yo, lo piensa el 60% de los catalanes, según las encuestas, que el procés no ha traído grandes ventajas al pueblo catalán en términos de derechos, en términos de prosperidad, en términos de
de dignidad, no parece que haya sido el caso. Y en la papeleta de los frentes tenemos a los que no lo sabemos muy bien, porque todavía no sabemos qué proponen, pero parece que tienen alguna intención de continuar por esa vía, los que obviamente tienen una intención de continuar por esa vía, que son Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP, pero del otro lado tenemos la papeleta de Aznar, que está encantada con el procés. Está encantada. Y creo que esto es evidente. Creo que es evidente que a Ciudadanos, que al Partido Socialista y que al Partido Popular le viene bien no hablar de los problemas sociales de la gente. Y creo que es evidente que les encanta retroalimentar el discurso con la gente que ha traído en estos momentos a Cataluña a un sitio que creo que en estos momentos ni siquiera ellos mismos entienden. Por eso, aunque uno vote papeleta de Aznar o vote papeleta de República Unilateral pasado mañana, en el fondo está votando lo mismo. Está votando o más procés o a la gente a la que le viene muy bien que haya más procés. Se dicen cosas en público, pero en el fondo les viene a los dos bien lo mismo. Nosotros, ante eso, la papeleta de la llave que lleva Xavi en el bolsillo, nosotros decimos referéndum pactado. Modestamente entendemos que es una solución. A nosotros lo que más nos preocupa son las condiciones de vida materiales de la gente. Pero entendemos que hay un 80% de catalanes que quiere votar y entendemos que la vía para que Cataluña tenga más soberanía y no menos se llama referéndum pactado. Ayer me preguntaban en una entrevista en la tele, ¿es viable hacer un referéndum pactado? ¿Es posible hacer un referéndum pactado? Y yo le decía, hombre, es difícil, pero desde luego es muchísimo más fácil que una república unilateral pasado mañana, o que agredir a la gente en la calle, o que encarcelar políticos catalanes para solucionar el problema. Muchísimo más fácil. Y la papeleta de los frentes, de nuevo, se parece en el tema social. Lo comentaba antes Xavi. Yo esta mañana me he despertado recordando aquella mítica entrevista en la que Albert Rivera, con Évole y Pablo Iglesias, empezaba a decir, tenemos una sociedad maduro, como Venezuela. O sea, como China. En China el comunismo también. ¿Os acordáis de esa entrevista en la que el candidato a la presidencia de España hizo el ridículo como un niño de 5 años? En un debate de parvullitos. Pues yo, como estoy así obsesionado con este tipo de cosas, me levanté pensando en esto. Pues yo creo que hay otra entrevista que va a pasar a la memoria de todos los catalanes y es la de Jordi Évole, la que comentó Xavi hace un momento. Menuda vergüenza que dos candidatas, bueno, la señora Rovira no sabemos, pero una candidata y media, digamos, a la presidencia de la Generalitat, no supieran no solamente la tasa de paro, sino también cuántos refugiados ha acogido Cataluña, cuántos barracones hay en los colegios públicos en Cataluña y cuántas mujeres habían sido asesinadas. Ayer, Gemma Nerga entrevistó a Inés Arrimadas, le preguntó por esto. Inés Arrimadas dijo, bueno, cometí un fallo, no me sabía
la tasa de paro. No se sabía la tasa de paro, no se sabía el número de barracones, no se sabía el número de refugiados y no se sabía las mujeres muertas por violencia machista. No tenía idea de nada. Pues en esa entrevista lo vimos, la papeleta de dos frentes. De un lado, Marta Rovira. Del otro lado, Inés Arrimadas. Supuestamente, dos modelos completamente diferentes, completamente opuestos. Dos opciones que supuestamente no pueden ser más distintas. Y las dos haciendo exactamente lo mismo delante de Jordi Évole. La papeleta de dos frentes. La papeleta de dos frentes que además en el pasado han actuado muchísimas veces juntos. Y con esto ya voy acabando. Creo que otra cosa en la que coincide esta papeleta de dos frentes es en que han postergado todo lo demás y han escondido todo lo demás en el debate nacional. El debate nacional es evidentemente muy importante. No seré yo quien diga lo contrario, pero no se puede utilizar para esconder todo lo demás. Y en que lo hacen habitualmente, en que lo hacen los 6 partidos de la papeleta de los frentes, es absolutamente evidente. Y tenemos ejemplos en ambos lados. Es el debate nacional lo que permite que Esquerra Republicana pueda llevar en sus listas a un señor como el señor Antonio Castellà, que fue secretario de Universidades con Mas, que apoyó de manera entusiasta los recortes en universidades y en que es uno de los máximos responsables de que hoy haya 50.000 universitarios y universitarias menos en Cataluña que en 2012. Solamente porque el debate nacional permite ocultar otras cosas, Esquerra se puede permitir llevar al señor Castellà en las listas. Y del otro lado, del lado de la papeleta de Aznar, vemos lo mismo en el PSC. Si no, ¿cómo puede ser que el señor Iceta pueda meter al señor Espadaler en las listas, un señor que está en contra del matrimonio gay, un señor que está en contra del derecho al aborto de las mujeres, un señor que forma parte de un partido que votó a favor de la reforma laboral, de la amnistía fiscal? ¿Cómo puede ser? Solamente puede ser cuando se oculta debajo del debate nacional el tema social. Y en esto también son iguales. En esto también son la misma papeleta, la papeleta de los frentes. Y ya voy acabando. Frente a esa papeleta, la papeleta de la llave, tenemos el orgullo, y yo creo que tenemos que llevarlo con orgullo, de ser la única candidatura que huimos de ese tipo de discursos, que huimos de ese tipo de falsa dicotomía y que queremos resolver los problemas reales de la gente aquí y ahora, no en alguna supuesta república catalana que nunca acaba de llegar. Y además creo que tenemos que decir con claridad que nos presentamos habiendo demostrado que sabemos hacer eso. Xavi antes hablaba de la buena gestión de los compañeros en Tarrasa. Podemos mirar al Ayuntamiento de Barcelona, la segunda ciudad de España, donde ya gobernamos, donde ya estamos demostrando con hechos qué pasa cuando uno nos roba, cuando uno pone los derechos de la gente en primer plano. Ya lo sabemos hacer. Ada Colau lleva más de 2 años haciendo exactamente lo que estamos diciendo en este escenario
que hay que hacer. Eso es lo que proponemos para Cataluña. Exactamente eso. Exactamente. Y la llave no solamente es una llave para cambiar Cataluña, para recuperar los derechos de la gente, para romper este bucle infinito en el que nos han metido de manera interesada. La llave también, y creo que esto es importantísimo, es para que nos ayudéis a cambiar España. Y aquí vengo a pediros ayuda. La manera corta de decirlo es, por favor, no nos dejéis solos. Esa es la más breve. Esa es la más breve. Pero se puede decir más largo. Se puede decir más largo. Creo que es fundamental en estos momentos que una persona como Xavi pueda liderar el gobierno de la Generalitat en Cataluña. Y no solamente por las vidas cotidianas de los catalanes y las catalanas, sino también porque es la única garantía de que Cataluña pueda volver a hablar de una manera normalizada, fraternal, dialogante con el resto del Estado. Creo que esto es evidente. Y creo que es evidente que los que no vivimos en Cataluña, pero amamos Cataluña, ¿no? Yo soy de aquí al lado y he venido 1 millón de veces a Cataluña, me siento muy de aquí. Creo que es vital que los que, como digo, no vivimos aquí, pero creemos realmente en que España es un país de países, creemos en la fraternidad, creemos en cuidarnos entre los diferentes pueblos de España, intentemos reconstruir esos puentes que algunos de una manera muy irresponsable han destruido. Y creo que esa labor, después del 21 de diciembre, va a ser una labor titánica, va a ser una labor gigantesca. Y creo que va a ser una labor imposible si Xavier Domènech no es presidente de la Generalitat. Muchísimas gracias.